Aquí, una división de NIC México, en alianza con Ascenta, compartimos contigo los cambios al CFDI versión 3.3. En el siguiente webinar revisaremos antecedentes. Beneficios CFDI versión 3.3. Principales cambios. Obligaciones y recomendaciones. CFDI versión 3.3 en Ascenta. Preguntas y respuestas. Comenzamos. Bienvenidos a este webinar de Ascenta. Les agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy. Mi nombre es Héctor Garza, me acompaña Mario Reyes. Buenos días. Y mi compañero Gustavo Mendoza. Quisiera empezar con esta noticia. La semana pasada se extendió la prórroga que indicaba por ahí el SAT para la validación de los CFDIs con la versión 3.2 hasta el 1 de enero. ¿Sí? Vamos a explicar en este webinar a grandes rasgos los cambios de las nuevas disposiciones del SAT. A su vez, vamos a ver cómo se aplicaría esto para la nueva versión 3.3 que ofreceremos en Ascenta. Vamos a hablar un poquito de estas nuevas disposiciones fiscales. Mi compañero Gustavo nos va a explicar a grandes rasgos todos los cambios que vienen para esta nueva disposición del SAT. Gustavo. Gracias, Héctor. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Vamos a hablar un poco sobre lo que es los cambios que van a aplicar de la versión 3.3 del CFDI. La versión actual o que está vigente todavía es la 3.2. Vamos a dar un poco de antecedentes. Primero vamos a ver todos los beneficios que va a traer esta nueva versión, los principales cambios y las obligaciones y recomendaciones que podríamos nosotros extenderles pues para facilitarles un poco esa transición y que todos podamos cumplir en tiempo y forma con estas nuevas obligaciones. Como antecedentes tenemos que la versión 3.3 en realidad entra en vigor ya desde el día 1 de julio del 2017. Esto fue mediante una publicación en la página del SAT del anexo 20 que contempla ya todos los cambios para esta nueva versión. Como comentaba mi compañero Héctor, existe una prórroga en la cual se da un periodo de convivencia entre ambas versiones, la 3.2 y la 3.3. Son aceptadas desde el día 1 de julio y pueden ser utilizadas de forma conjunta, simultánea, incluso si ustedes ya deciden hacer uso de esta nueva versión, lo pueden hacer sin ningún problema. Sin embargo, pues algunos contribuyentes pues tienen todavía tiempo para buscar algún proveedor o bien pues para hacer todas sus adecuaciones, y esto debe de hacerlo antes del día 31 de diciembre, ya que es el último día en el que podemos utilizar la versión 3.2, y a partir del 1 de enero todos los contribuyentes que emitan un comprobante fiscal digital tienen que ser forzosamente con la versión 3.3 del CFDI. Para motivar un poco o para explicarles un poco las problemáticas que tenían con la versión 3.2, el SAT hizo un listado o algunas premisas que nos indicaban, bueno, lo que queremos resolver o la problemática que tenemos es esto. El problema principal es la captura o el manejo de RFCs que no son válidos o incluso son inexistentes. Al momento de hacer alguna validación, el SAT pues se daba cuenta de que no había coherencia en estos datos, puesto que facturábamos a un contribuyente o a un RFC que en realidad no existía, y pues esto implicaba pues algunos detalles para la acreditación o para el correcto manejo de los CFDIs. Otro problema que manejaban o que se presentaba es que los comprobantes, por lo regular, en algunos casos manejábamos valores en cero e incluso valores negativos, y pues esto contradice la lógica que maneja el SAT para los comprobantes de ingreso, pues todas las ventas para el SAT indican que hubo alguna percepción, por lo tanto un valor en cero o algún número negativo pues era pues incorrecto para ellos. Por lo tanto pues en esta nueva versión ya no va a ser posible manejar estos números.
También había montos incongruentes, manejábamos algunos conceptos y al final en el total de la factura pues las cantidades no correspondían o no había coherencia en estos valores también. El proceso de cancelación, aquí teníamos un problema grave y algo que sí era muy recurrente. El emisor del comprobante hacía la cancelación del mismo sin avisar al emisor, al receptor del comprobante, y esto ocasionaba pues algunos problemas para la deducción de los gastos. También tenían ahí el problema de que no se cumplía con la emisión de los CFDIs por anticipos y los pagos parciales. Eso también era un problema porque en realidad no sabíamos o no se sabía pues qué estábamos pagando. Adicional, había información insuficiente para realizar los reportes de contabilidad, las pólizas y demás, y pues con esta nueva versión, al incluir más información, pues vamos a tener todavía una facilidad más certera y más grande para poder emitir todas las pólizas y que al final del mes pues todos nuestros importes y todos nuestros números pues cuadren de forma correcta. Por último, pues el problema que tenía es que los impuestos trasladados y retenidos pues se calculaban de forma incorrecta o incluso no distinguíamos cuáles eran los exentos o cuáles los gravados, y pues con esta nueva versión pues esto se va a corregir porque lo vamos a tener que hacer a nivel concepto. Avanzamos a la siguiente laminilla y pues vemos ahora los beneficios, todo lo que se va a corregir con esta implementación que, como mencionábamos, pues entra en vigor o ya como obligatorio a partir del día 1 de enero. Lo primero es que se va a permitir el prellenado de declaraciones y pedimentos para todas las importaciones y exportaciones que hacemos. Ya estos comprobantes traen más información que nos va a facilitar todo esto, tener toda esta información. Y al momento de que ustedes quieran hacer una declaración, pues ya todo venga precargado. Si recordamos también las personas físicas que hayan hecho su declaración en este año, con respecto al periodo del 2016, pudieron observar que gran parte de la información de sus percepciones, deducciones y demás, pues ya venían de manera precargada, predefinida, y esto facilitó muchísimo el cumplimiento de esta obligación. Y con esto se pretende que también esto aplique para las personas morales, vaya que se extiende, que toda la información ya esté dentro de los sistemas del SAT, y al momento que quieras hacer tu declaración, pues ya no tengas la necesidad de capturar tantos datos. Tenemos también que se elimina una declaración, ya vimos también en el periodo o en el ejercicio anterior que se eliminó la declaración informativa múltiple. Esto pues también se da con motivo de que ya los comprobantes pues traen muchísima más información que ya tiene el SAT por default y ya no es necesario que ustedes la presenten. Con el tiempo, pues otras declaraciones van a ir desapareciendo, puesto que ya no van a ser de utilidad para el SAT. Se simplifica también la emisión de la factura electrónica y se elimina la posibilidad de capturar o la información con errores. Se simplifica, pues, todo el proceso de contabilidad electrónica por lo mismo. Vaya, ya tendríamos toda la información precargada y esto, al momento de emitir toda la información, simplemente sería cuestión de cotejarla o incluso, pues, mandarla ya directamente al SAT. Se permitirá también un diálogo directo con los contribuyentes y el SAT. En caso de alguna auditoría, el SAT ya va a tener identificado cuál es la discrepancia en la información o cuál va a ser el punto que quieren aclarar o que se debe aclarar, y pues con esto pues va a ser la auditoría pues más sencilla, más rápida y mucho más certera. Como punto principal también tenemos ahí que el SAT nos ha hecho saber pues que existe todavía un gran problema de corrupción al momento de emitir facturas, ya que tenemos un gran número de documentos apócrifos que pues lo que buscan con esto es que esto disminuya y en algún momento pues ya pues sea casi imposible la emisión de un comprobante, y con esto pues se dé fin a la corrupción. Y pues vaya, esto se está implementando desde tiempo atrás, tenemos ya bastantes años con la facturación digital y esto pues digamos que es un paso más que nos va a permitir pues que todo sea más certero, más preciso y evitar malas prácticas de los contribuyentes. Vamos a mencionar los principales cambios. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos ver pues a grandes rasgos en qué consisten estos cambios. Si ustedes validan un CFDI 3.2 contra un 3.3, lo que vamos a notar son las principales reglas de validación, son 46 en total, esas son totalmente nuevas. Y pues vaya, eso nos va a permitir que validemos antes de timbrar o de certificar ese comprobante, pues que la información sea correcta y precisa. Se incluyen 17 nuevos catálogos. Anteriormente también veíamos que nosotros teníamos la posibilidad de capturar información de manera arbitraria, digamos, o sin alguna
característica en especial, va a haber ciertos campos que tenemos que basarnos su llenado en los 17 catálogos, y estos catálogos pues son los mismos para el CFDI como los complementos en el caso de nómina, comercio exterior, para las empresas que tienen o dan servicios a los partidos políticos, pues también son muchos complementos y todos los catálogos están homologados. Tenemos también 16 campos que incluyen formas de estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ingresar un valor que cumpla con una estructura definida, que tenga cierta cantidad de letras o números, que sea numérico solamente o alfanumérico. Estas validaciones pues también se tendrán que hacer para poder emitir el comprobante de forma correcta. Tenemos también que el registro de descuentos y los impuestos van a ser a nivel concepto. Anteriormente bastaba con que los pusiéramos al final del documento, pues ahora por cada partida que metamos en la factura vamos a tener que hacer este desglose. Vamos a tener que verificar que el RFC del receptor pues exista, y esto se va a hacer directamente contra los servicios del SAT para validar que este RFC esté activo y esté facultado para poder recibir comprobantes. En caso de que no lo tengamos, aquí la recomendación pues es que usen el RFC genérico para que podamos emitirlo sin ningún problema. También incluimos información del uso que el receptor del documento le va a dar al CFDI. ¿Esto qué quiere decir? Pues tenemos que verificar antes de emitir el documento con el receptor si pues va a ser para un uso general o si va a ser para algún tipo de deducción. Pues tenemos que anotarlo ahí conforme a las claves que existen en los catálogos. Tenemos también un nuevo complemento de recepción de pagos. Esto va a permitir que podamos conciliar de forma más sencilla todos los ingresos que tengamos contra los documentos que nosotros emitimos de las ventas que hicimos por la prestación de los servicios o de la venta de los productos que ofrecemos a nuestros clientes. Como mencionábamos anteriormente, no se va a permitir el uso de números negativos o en cero. Esto es por lo que también mencionábamos anteriormente, que no es lógico que podamos hacer una venta sin tener un ingreso. Vamos a tener también una facilidad que nos simplifica la emisión, que es la eliminación de 19 campos. La mayoría de estos campos se refieren al domicilio, tanto del emisor como del receptor del comprobante. ¿Esto qué es lo que busca? Pues que al momento de que el cliente esté enfrente de nosotros requiriendo una factura, pues la podamos emitir solamente utilizando el RFC, sin incluir ninguna información adicional. Tenemos también que se disminuye el riesgo de cometer errores de captura, por lo mismo que veíamos de la aplicación de los catálogos y de todos estos valores o atributos que tienen que depender de una estructura previamente definida por el SAT. Se incorpora también un nodo o una figura de CFDI relacionado. Esto sí es nuevo totalmente y podría causar ahí algunas dudas, y se refiere pues básicamente a tener que relacionar en el comprobante cuando emitamos por ejemplo, alguna devolución o alguna nota de crédito, pues tenemos que registrarlo y indicar sobre qué factura estamos haciendo esa devolución o esa nota de crédito, un saldo a favor que tenga el cliente. Tenemos que relacionarlo forzosamente con un documento. ¿Para qué? Para que al momento de que hagamos también los cierres y demás, pues todas las cantidades concuerden y haya una relación de todos los comprobantes que estamos emitiendo y el tipo de relación que guardan los unos con los otros. También vamos a requerir una clave de confirmación cuando los importes de la factura sean altos. Por el momento, esta validación todavía no va a ser aplicada. Sin embargo, en algún momento en el futuro, el SAT va a definir algunos importes que vamos a tener que tener mucho cuidado. Esto es para que un contribuyente pueda definir, ¿sabes qué? Por mis operaciones solamente puedo emitir una factura de hasta, por darles un ejemplo, de 1 millón de pesos. Entonces, si tú quieres emitir una factura de más de 1 millón, vas a tener que requerir una confirmación, que va a ser una clave que vamos a tener que ingresar al CFDI para que éste pueda ser timbrado. En caso de no obtener esta confirmación, el comprobante no pasaría, porque el SAT ya tendría tu propio registro, tu propio límite de venta que podrías tener o de registro que podría tener ese comprobante en cuestión. También vamos a tener que hacer el uso de zonas horarias conforme al código postal del RFC o del contribuyente emisor del comprobante. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones, el código postal nosotros tenemos registrado en Hacienda, pero emitimos con algún otro horario que no corresponde a nuestra zona horaria. Con esto lo que se busca también pues, es que tenga una homologación de criterios y que todos podamos usar la zona horaria o emitir conforme a la zona horaria que nos corresponde en realidad, conforme al domicilio fiscal que tenemos como
como contribuyentes. Por último, pues uno de los cambios que puede causar algo de confusión también, pero que se hace para poder tener una mayor lógica, es el cambio que se hizo al método y forma de pago, que actualmente pues se encuentran invertidos. Si lo revisamos conforme a la versión 3.2 y la 3.3, los valores que podíamos ingresar en estos pues estaban de alguna manera invertidos y causaban algo de conflicto, no eran tan entendibles. Con esta nueva versión, pues esto va a quedar un poco más claro y va a ser más sencillo la aplicación de estos conceptos. Tenemos también una pequeña gráfica en la cual podemos ver cuáles son los cambios más importantes que tenemos. Y a grandes rasgos, pues la tabla se divide en 3 columnas. Podemos ver el campo o el atributo y su comparativa en la versión 3.2 y la versión 3.3. Tenemos en primer lugar el lugar de expedición, en la cual nos indica que la versión 3.2 pues no se encontraba estandarizado. Tú podrías ingresar ahí cualquier dato, no sé, la ciudad, por ejemplo. Y pues ahora con la versión 3.3 esto va a cambiar y solamente va a permitir un código postal. Este código postal tiene que existir, o esto que se va a validar entre los catálogos que el SAT ya previamente ha publicado, para que esto pues tenga también una coherencia y sea toda la información que capturemos sea verídica. El régimen fiscal, por ejemplo, también, pues anteriormente podía no registrarse o incluso poner no aplica o poner cualquier palabra. Ahora ya tendrá que ser sobre un catálogo. Tendremos que tener nosotros el conocimiento previo de en qué régimen fiscal estamos tributando, para que podamos definir de forma correcta pues este valor también. Mencionábamos la forma de pago y el método de pago. Anteriormente estaba invertida. Ahora la forma de pago se va a registrar también conforme a un catálogo ya previamente definido por el SAT. Y tenemos también como un cambio importante el tipo de comprobante. Anteriormente solamente teníamos los tipos ingreso, egreso y traslado, y ahora se incorporan la nómina y los pagos. La siguiente tabla o la siguiente columna, pues podemos ver ahí ciertos datos que en realidad no existían y son totalmente nuevos en esta versión 3.3. El uso del CFDI que se le va a dar al comprobante, el tipo de relación, el CFDI relacionado, el descuento a nivel de concepto, la clave de producto y la clave de unidad de medida. Todo esto pues también va conforme a catálogos. Hay que hacer hincapié en que tenemos que familiarizarnos con estos catálogos para no batallar al momento de emitir estos comprobantes. Tenemos también aquí ahora una explicación de las claves. Dependiendo de nuestra actividad o el giro que tenga nuestro negocio, tenemos que identificar de cada pieza o cada producto que nosotros tengamos, pues qué clave corresponde a cada uno de ellos. Aquí tenemos una tabla para ejemplificar. Son algo sencillos, pero pues nos pueden apoyar ahí a darnos una idea de cómo va a funcionar. Tenemos, por ejemplo, si vamos a vender ahí, no sé, tocino, nosotros por lo regular aplicamos o ya relacionamos de forma interna nuestro producto hacia una clave o un SKU. Sin embargo, pues esto es de manera interna. Ahora tenemos que buscar ese tocino en los catálogos y buscar la clave de producto que corresponda, así como la clave de unidad de medida. Es decir, si lo vamos a vender por pieza, si lo vamos a vender por kilo, por gramo o demás, pues tenemos que buscar la unidad que corresponda a cada uno de ellos. Pues vaya, sí, el listado es bastante extenso y la recomendación pues es que nos vayamos familiarizando con estos catálogos y con tiempo podamos definir y establecer qué clave corresponde a cada uno de nuestros productos, servicios y demás. Ahora, con eso tenemos una facilidad que se ha publicado. En el SAT tenemos una versión anticipada de la sexta resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal. Esa se publicó el día 24 de este mes y en esta se indica pues que no se va a considerar como una infracción cuando nosotros nos equivoquemos en estas cantidades o unidades de medida, siempre y cuando lo hagamos pues de la forma entendible. En caso de que haya alguna discrepancia entre lo que nosotros capturemos en nuestras facturas y lo que existe en las declaraciones, el SAT va a tomar como válida todo lo que aparezca en los comprobantes fiscales digitales. Es por eso la importancia. La facilidad de que no va a causar alguna infracción a las disposiciones va a durar hasta el día 30 de junio. Ese es el plazo máximo para que nosotros podamos ubicar de forma correcta todas estas claves. Y después de este tiempo, pues sí podríamos ser requeridos por el SAT para hacer algunas correcciones
o incluso pues podríamos ser acreedores a alguna infracción si no cumplimos con estas medidas o con estos catálogos aplicados de forma correcta. Vemos también los tipos de CFDI, los mencionábamos ya anteriormente. Teníamos en un origen la versión 3.2, solamente existe el ingreso, el egreso y el traslado. Esos ya estamos familiarizados con ellos. El ingreso pues es en realidad cualquier venta o cualquier percepción que tengamos nosotros como contribuyentes, ya sea por la prestación de algún servicio, por la recepción del pago de honorarios, por enajenación de bienes, mercancías, arrendamientos y demás. Pues esto es lo que conocemos como ingreso y no tiene en realidad pues algún cambio, solamente la estructura del CFDI, pues ya veríamos algunos atributos como lo hemos visto, que son lo que cambia. El tipo de egreso, pues también lo conocemos normalmente como una nota de crédito. En estos comprobantes, pues se amparan las devoluciones, descuentos, bonificaciones o cualquier tipo de salida de dinero que tengamos nosotros en nuestro negocio, pues tenemos que registrarlo con este tipo de comprobante. Tenemos también el tipo de comprobante traslado, esto es lo que conocemos como carta aporte, y pues nos sirve solamente para hacer el traslado de mercancías. En realidad, estos comprobantes van en cero o con un valor cero, y pues se indica la mercancía que estamos transportando. En este caso, pues si te llegan a detener en alguna carretera, pues con esto pues tú validas o demuestras pues que la mercancía está saliendo de algún almacén, digamos, hacia otro, o bien para hacer alguna entrega o demás, pues todo esto se respalda a través de este tipo de comprobante. El cuarto tipo de comprobante que tenemos es nuevo totalmente y es el de recepción de pagos. Esto es lo que mencionábamos anteriormente, que nos va a facilitar la conciliación de los pagos que tengamos contra las facturas que estamos emitiendo. El quinto tipo, de comprobante es la nómina. Anteriormente lo teníamos como un CFDI de egreso y se le adjuntaba solamente un complemento. Actualmente pues ya se elevó este comprobante a nivel de un tipo. Pues se emite por cualquier gasto que estamos haciendo nosotros como empresa para registrar pues los sueldos o asimilados a salarios que nosotros entreguemos a nuestros trabajadores. Y pues esto pues en realidad no cambia. La nómina solamente se eleva a nivel de un tipo de CFDI, sin embargo pues no tiene cambios considerables en su estructura. Por lo tanto, no es un tema que debamos de profundizar, solamente lo importante aquí pues es que se eleva a nivel de comprobante como tal. Mencionábamos que existen catálogos para todo lo que son la información que vamos a tener que incluir en los comprobantes. Vemos, por ejemplo, que vamos a tener ahí 17 catálogos totalmente nuevos y esos son de uso obligatorio, no son opcionales. Ahí hay que familiarizarnos con estos catálogos. Todos están disponibles en la página del SAT para que los puedan consultar y a grandes rasgos, pues por mencionarles algunos, pues son el tipo de comprobante, las claves que ya mencionábamos, la moneda que vamos a utilizar, el tipo de factor cuando estamos hablando de impuestos. Cuando son importaciones y exportaciones, pues hay que incluir la aduana país y los pedimentos aduanales, el puente aduanal por el cual está ingresando, saliendo la mercancía, así como los códigos postales, los tipos de relación, forma de pago, los usos que le vamos a dar y pues también algunos tasas y cuotas para los impuestos. Ahí vemos algunos ejemplos en imágenes. Por ejemplo, el método de pago, pues podemos tener ahí el pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. Y la clave que corresponde a cada uno de ellos. Es importante que nos vayamos familiarizando con ellos para que podamos utilizarlos de forma correcta y no tener equivocaciones. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un ejemplo de factura versión 3.3 y es solamente para que vean o ejemplificar cómo se vería una factura ya sin los campos que se eliminaron, como lo es el domicilio. Vemos ahí el emisor y el receptor en la parte superior, pues que ya no traen el domicilio, solamente es el nombre de la empresa y el RFC. Tenemos también que el lugar de expedición, pues ya no aparece la ciudad como lo manejábamos anteriormente, aparece solamente el código postal. Y a nivel concepto, pues vemos también ahí que aparece la clave de producto y de servicio. Tenemos también ahí, pues, el uso de claves en la forma y método de pago. Y, pues, bueno, esto es para que ustedes vean cómo estaríamos entregando o cómo aparecerían todos estos valores en la representación impresa de nuestras facturas. Recordemos que aquí lo que vale es el XML. Si avanzamos en la presentación, vamos a ubicar todos esos datos que vemos en la plantilla o en el PDF
aparecen en este documento que es el que tiene validez ante el SAT. Pues es un poco más complicado de leer, pero pues en esto se basa, o la información que contiene este archivo es en lo que se basa la construcción de la representación impresa. Vamos a hablar ahora sobre el complemento de recepción de pagos. Esto, como comentábamos, es totalmente nuevo y posiblemente tengamos ahí alguna duda de cómo aplicarlo. ¿Qué va a permitir esto o qué características tiene? Pues es la facilidad con la que vamos a poder hacer la conciliación de todos los pagos contra las facturas que nosotros estamos emitiendo. Vamos a poder detallar en este documento pues la cantidad que se está pagando y la factura que se está liquidando. Anteriormente, pues nosotros recibíamos un pago y no teníamos en realidad a veces la precaución de definir por medio de las pólizas pues qué es lo que se estaba liquidando. Se cumple también con el requisito de registrar la forma de pago en la factura. Si tú pones una factura con la opción 99 por definir, pues ahora vas a tener que emitir este comprobante con complemento de recepción de pagos y definir cómo se te está pagando por una transferencia en efectivo, con tarjeta o algún otro medio que tus clientes estén utilizando para liquidar este documento. Vamos a poder evitar la cancelación de facturas que ya han sido pagadas. ¿Esto por qué? Porque pues en ocasiones hacíamos esta cancelación sin recurrir o sin consultar al receptor del documento y posteriormente pues la trataba de acreditar y pues ya no podía hacerlo puesto que pues la factura ya había sido cancelada y el contribuyente pues no estaba enterado de esto. Vamos a poder también identificar el momento exacto en el cual se establece la causación del IVA o bien la acumulación de ingresos para efectos de ISR. Eso también es bien importante, ya que al momento que se está liquidando el documento es en verdad cuando empieza a causar efectos este tipo de impuestos. Este complemento, ¿cómo se utiliza? Pues bueno, vamos a emitir un solo complemento para una sola factura o bien tenemos la opción también de tener un solo pago y pues aplicarlo a dos facturas. Supongamos nos hacen una transferencia por 10,000 pesos y podemos con ese mismo pago cubrir dos facturas o una sola factura. En este caso, si es de 10,000, pues le aplicamos el pago directamente y relacionamos esta factura con este complemento de recepción. Y si es un pago a dos facturas, pues también tenemos que especificar cuáles son esas dos facturas que se están liquidando. De forma contraria, también podemos recibir más de un pago para pagar una sola factura. En ocasiones recibimos, no sé, la factura es por 10,000 pesos y recibimos primero un pago de 2,000 y después por, no sé, en efectivo, nos pagan otros 3,000 y así consecutivamente hasta completar el importe total. Eso también va a ser posible y en un solo documento podemos establecer todos estos pagos, relacionarlos a un solo documento o factura. Siempre es importante que mencionemos la factura. Si no se menciona el documento origen o que da base a este complemento, pues este documento no va a poder ser timbrado o no va a poder tener la validez que se propone o se intenta darle con este tipo de complementos. ¿Cuándo debemos emitir este complemento? Por darles un ejemplo, siempre la mecánica va a ser la misma y se trata de que cuando ustedes reciban el pago, supongamos, el día de hoy lo recibimos, vamos a tener el resto del mes para poder generar el comprobante o bien hasta 10 días del mes siguiente para que podamos hacerlo. Después de estos 10 días, pues ahí podríamos incurrir en alguna falta por no hacerlo en tiempo y forma como la ley pues lo está marcando. Tenemos que ser bien cuidadosos con esto y pues vaya, ahí está la regla para que no se nos olvide y pues tengamos toda la información para cumplir en tiempo y forma con este nuevo comprobante. Para que ustedes se den una idea de cómo se ve o qué es lo que van a recibir ustedes al momento de que reciban un pago, esta es la representación impresa que vamos a entregar a la persona que está haciendo el pago, que está girando pues esta transferencia, por ejemplo. Vemos ahí en la parte media donde se especifica toda la información que corresponde al complemento y también tenemos el XML correspondiente en la siguiente filmina para que puedan observar de dónde sacamos toda la información que va plasmada en la representación impresa. Esto es importante pues que ustedes lo conozcan y lo vean, ya que ustedes son los que capturan esta información. Vemos ahí, por ejemplo, el importe que se está pagando, la factura que se está pagando, el banco del cual está saliendo el dinero y hacia cuál está ingresando, si es en efectivo, si es por transferencia, si es por cualquier otro medio, pues todo esto queda o debe de quedar debidamente registrado en este complemento.
Bien, tenemos ahí algunas observaciones en específico. Este complemento ya tiene tiempo de que entró en vigor. En realidad se debe de utilizar, o la ley lo marca como obligatorio, o pues vaya, como en su entrada en vigor desde el día 1 de julio del 2017. Solo aplica para la versión 3.3 del comprobante, es decir, nosotros no podemos emitir un complemento de recepción de pagos a un documento con la versión 3.2. Todos los contribuyentes están obligados a expedir este comprobante siempre y cuando sea en una versión 3.3. Y pues vaya, en este periodo tenemos también una facilidad o una prórroga para la utilización de este complemento o este comprobante. Del 1 de julio que entró en vigor este comprobante hasta el día 31 de marzo del 2018 es totalmente opcional el hacerlo. Como comentamos, es opcional y solamente se relaciona a comprobantes 3.3. No hay posibilidad de que tú puedas relacionar un comprobante 3.2 a un comprobante de recepción de pagos. Esto es muy importante, ya ha causado algunas dudas y pues bueno, la prórroga que tenemos pues termina el día 31 de marzo, por lo tanto, a partir del día 1 de abril del 2018, es sumamente importante que ustedes ya tengan en el radar y bien identificado cómo vamos a emitir esos comprobantes, porque pues vaya, al ser obligatorio, si no cumplimos con esto, pues podríamos incurrir en alguna falta con el SAT y ser acreedores a alguna amonestación, alguna, pues algún requerimiento por parte de la autoridad. Para el tema de la cancelación, tenemos ahí un nuevo proceso. Anteriormente, como mencionábamos, pues solamente bastaba con que tú decidieras como emisor del comprobante de hacer la cancelación y podías hacerlo en cualquier momento sin tener ninguna implicación con la autoridad. La implicación la podrías tener posiblemente tú en tu área contable al momento de hacer pues todas tus declaraciones y todos tus procesos contables. Sin embargo, ahora tenemos que, para que tú puedas cancelar la factura, tienes que emitir una solicitud de cancelación al receptor del documento. Esto va a ser a través del buzón tributario, por lo tanto es importante que ustedes acudan ante el SAT en caso de que no tengan activado ese servicio para que lo puedan utilizar, ya que la misma ley menciona que si ustedes no tienen este buzón, van a perder el derecho de tener la posibilidad de aceptar o bien dar su negativa para la cancelación del comprobante. Adicionalmente, pues también esta aceptación, en caso que ustedes tengan el buzón tributario, podrán hacerla dentro de las 72 horas posteriores a que el emisor del documento emita esa solicitud de cancelación. En caso de que pasen esas 72 y ustedes no hagan una manifestación, el SAT va a tener como una aceptación manifiesta que ustedes han aceptado la cancelación, que no se oponen y por lo tanto el emisor del documento va a poder cancelarlo sin ningún problema. Esto también tiene una facilidad, ya está plasmado en la ley. Sin embargo, la facilidad indica que a partir del día 1 de julio del 2018 es cuando va a poder, cuando este proceso va a ser de uso obligatorio. El SAT también va a definir algunos otros procesos para complementar esta cancelación. También existen algunos supuestos en los cuales la cancelación se va a poder realizar sin necesidad de que el receptor haga una aceptación por medio del buzón tributario. Estos supuestos pues son los que se enuncian, son 8 en total y pues a grandes rasgos pues son cuando no excedan los ingresos de 5,000 pesos o que el documento no exceda o ampare solamente hasta esa cantidad. También cuando sea alguna nómina, algún egreso, algún traslado, el comprobante también lo podemos cancelar sin ningún problema. También cuando sean ingresos de contribuyentes que estén registrados bajo el régimen de incorporación fiscal, también lo van a poder hacer sin ningún problema. Cuando las facturas sean emitidas a través de los portales o la herramienta de Mis Cuentas y Factura Fácil del SAT, cuando los comprobantes amparen retenciones o información de pagos, cuando amparen operaciones realizadas en público en general con el RFC genérico, cuando se emita el comprobante a residentes en el extranjero o bien cuando la emisión del comprobante sea al menos de 72 horas, en este tiempo o en este periodo vamos a poder hacer la cancelación sin ningún problema, pero pues hay que tener ahí cuidado con el tiempo. Tenemos también ahí que cuando tengamos algún error en la factura sí se va a poder hacer una cancelación, pero más que cancelación sería una sustitución de un comprobante, es decir, vamos a sustituir el CFDI que tenemos con algún error y se va a sustituir por uno nuevo y tenemos que marcar como documento relacionado qué documento estamos dejando sin efectos y cuál es el nuevo documento.
La única forma en que podemos cancelar un documento en estos casos que sean por errores es para corregir el RFC. Es decir, si facturamos por error a otra persona o bien el RFC en realidad pues no existe o hay algún detalle con este RFC, pues aquí no podríamos hacer esta cancelación. Recordemos que existe una validación también sobre el RFC del receptor, por lo tanto, pues en realidad este caso puede ser algo raro que se presente o muy esporádico. Sin embargo, pues sí puede ser que por error, pues, no sé, alguna persona que tenga un RFC muy parecido y solamente cambie la homoclave, pues que por error le factures a otra persona. En este caso, pues solamente cancelamos y volvemos a emitir ya con el RFC receptor correcto. Al igual, tenemos que hacer la relación del comprobante que estamos cancelando con el que estamos emitiendo. También tenemos una anotación aquí bastante importante. Cuando tú ya tengas registrado un pago a una factura, ya sea total o parcialmente, este documento no va a poder ser cancelado. Todo esto también, como mencionamos, pues aplica o entra de forma obligatoria a partir del día 1 de julio. Por lo tanto, tú puedes estar iniciando tus procesos o revisando tus procesos para que cuando esto entre en vigor, pues puedas aplicarlos sin ningún problema y no tengas dudas al momento de hacer una cancelación de si debo o no hacerlo. Cabe señalar también pues, que en muchos casos la cancelación va a depender de ti como contribuyente emisor. En realidad el SAT en ciertos casos no va a tener una forma de negarte esa cancelación, pero si la cancelas, la responsabilidad va a ser tuya como emisor del comprobante que está cancelando ese documento. Hay que tener cuidado con eso y pues bueno, como mencionamos nuevamente y hacer énfasis que la obligatoriedad para esto es a partir del día 1 de julio del 2018. Ahora bien, ¿quién debe emitir la factura 3.3? Tenemos ahí algunos comentarios en los cuales nos indican, oye, pues yo manejo la 3.2, cubro todas mis necesidades, ¿me puedo quedar con esta versión? La respuesta es no. Todos los contribuyentes que realicen una actividad económica, reciban un pago, o hagan alguna retención o paguen nómina, trasladas mercancías o incluso recibes pagos por cualquier factura, tienen la obligación de hacerlo con la versión 3.3 del CFDI. No hay posibilidad de que te quedes emitiendo con la versión 3.2. La pregunta también que tenemos en ocasiones es cómo debemos hacerlo. Dividimos ahí el grupo de contribuyentes en tres escenarios en los que puedes caer. Uno es cuando eres pequeño o eres un nuevo empresario o emprendedor. Pues bueno, aquí lo más sencillo es que se utilicen las herramientas del SAT. Sin embargo, pues la gente que ya ha ingresado a esas herramientas, pues vemos que son algo lentas, algo inestables y que en ocasiones pues son algo complicadas de utilizar. La otra opción, pues si tienes la posibilidad, pues puedes recurrir a la contratación de un proveedor de sistemas de facturación, administrativos o contables. Hay bastantes en el mercado, bastante buenos, solamente es cuestión de que ustedes pues busquen el proveedor que más les convenza o cubra sus necesidades y pues empiecen a utilizarlo para poder pues cubrir con esta facilidad o esta obligación más bien que tienen ustedes con el SAT. Las empresas medianas o las empresas que ya son un poco más robustas, pues tenemos ahí por lo regular un volumen bastante considerable o más elevado y ya no es tan sencillo, tan fácil utilizar las herramientas del SAT. Por lo tanto, la recomendación aquí sí es contratar un servicio de un proveedor. Nuevamente, existen muchos y tenemos que buscar el que ustedes pues puedan o queden contentos con la utilidad, el servicio, las prestaciones que les están dando. Y lo que se trata aquí pues es que les faciliten el servicio, vaya, que esto sea mucho más sencillo que utilizando la versión del SAT. También tenemos las grandes empresas que por lo regular tienen sistemas propios o incluso sistemas de planificación de recursos, conocidos como ERP. Aquí estos, por lo regular, ellos emiten sus propios documentos, tienen la capacidad tecnológica para generar las facturas, los XML, y solamente requieren que se le dé la validez fiscal. Por lo tanto, ellos contactan a un proveedor, a un PAC, para que haga esta certificación, incorpore el timbre, y pues con esto concluyen, digamos, su ciclo de emisión de la factura. Y pues bueno, en cualquiera de los tres escenarios es importante que si ustedes ya tengan o ya tienen un proveedor, pues que revisemos, acudamos, les preguntemos si ya cumplen con esta nueva versión, si ya la tienen lista o preparada para utilizarse y a partir de qué fecha pueden hacerlo. Recuerden que esta facilidad o esta prórroga concluye el día último del año y a partir del día 1 de enero del 2018 forzosamente vas a tener que emitir con la versión 3.3, por lo cual nuevamente es importante que
consulten a su proveedor y revisen y confirmen que ya estén capacitados, que ya estén, que su sistema sea apto ya para la emisión de la factura 3.3. Por último, vamos a hacer algunas recomendaciones. Esto básicamente pues es con la idea de que ustedes puedan anticiparse a estos cambios, y lo principal, lo que más duda causa o lo que más conflicto ha causado con las personas que ya están haciendo uso o que ya quieren hacer uso de esta versión 3.3 es el uso de catálogos. Por lo tanto, lo primero es identificar qué claves vamos a utilizar nosotros conforme a los catálogos que ya están predefinidos por el SAT. Es importante que preparemos un listado de nuestro inventario y pues nosotros podamos identificar de todos los servicios, productos o todo lo que nosotros estemos comercializando, pues lo tengamos bien identificado y sepamos qué clave corresponde a todos esos productos o servicios. También la clave de unidad de medida, es decir, o sea, nosotros antes poníamos, no sé, 1 kilo, 2 kilos, pues ahora es una clave. Tenemos que buscar qué clave corresponde a cada una de esas unidades y prepararnos con tiempo, pues para que no estemos en último minuto, pues tratando de adivinar o de buscar cuál es la unidad que corresponde a cada producto. También identificar las formas y métodos de pago. Como mencionamos, esto está invertido contra la versión actual o la versión 3.2. Entonces, no está de más echarle un vistazo a estos catálogos, familiarizarnos con estas formas y métodos de pago, y también pues que no nos tome por sorpresa cuando ya pues tengamos que emitirlo y no sepamos o nos causa algún tipo de confusión el uso de estas características o estos catálogos. También es importante y como una recomendación es que si no recibimos el pago de una factura en el momento que estamos emitiendo el comprobante, siempre utilicemos la clave 99 por definir. ¿Para qué? Pues para que podamos cerrar la transacción en ese momento y posteriormente cuando recibamos el pago, pues podamos emitir el comprobante con el complemento de recepción de pagos que corresponda, y pues con esto ya cerramos también el ciclo total de pues, la venta y el pago correspondiente. Algunos de ustedes como contribuyentes validan las facturas que ustedes reciben de sus proveedores. Es importante que si tienen un servicio que haga esta función, también revisen con su proveedor de que esto ya esté actualizado o que soporte incluso ambas versiones. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que van a recibir una versión 3.2 y si ya no está vigente, posiblemente hay choque contra sus validaciones, o incluso si su sistema no está actualizado y le reciben un CFDI 3.3, pues obviamente no va a pasar ninguna validación, puesto que la estructura es totalmente distinta y pues esto les puede detener ahí sus procesos de cobranza o cualquier otro proceso que ustedes hagan con la validación de estos documentos. Bueno, pues por mi parte, pues es todo. Tenemos ahí nada más, más adelante algún espacio para que puedan hacer cualquier observación. Regresamos pues ahí con mi compañero Héctor para que le dé continuidad a esta plática. Muchas gracias, Gustavo. Como pueden ver, es muy extensa la explicación de los cambios. Vamos a explicar ahora cómo aplicaría esto en la versión 3.3, generando una factura en Ascenta, un caso muy particular, no sin antes seguirlos invitando a que nos envíen sus preguntas o dudas acerca de estos cambios. Vamos a ver este video, el cual nos muestra cómo generar una factura con la versión 3.3 en Ascenta. Adelante. Al ingresar al panel de Ascenta, te mostraremos un mensaje que te indica que debes actualizar los datos de tu empresa y revisar los cambios en productos e impuestos, según lo solicitado por el SAT. Por favor, haz clic en Aceptar. En la siguiente pantalla verás tu empresa. Aquí puedes dar clic sobre tu empresa para actualizar tu información o bien dar clic en el botón que dice Completa tu información para comenzar a facturar. Ahora te mostraremos los datos generales de tu empresa, los cuales debes llenar según la información requerida. Los puntos a resaltar son régimen fiscal, giro, y zona horaria. Aquí mismo puedes revisar tu configuración adicional en caso de que así lo requieras.
Si todo está en orden, podemos hacer clic en Guardar. Posteriormente, verás un mensaje que confirma que has actualizado correctamente tu empresa. Vayamos al panel de control. Aquí veremos de nuevo el mensaje de actualización. Para no verlo de nuevo, solo haz clic en la casilla inferior que dice "No volver a mostrar este mensaje". Hagamos clic en Aceptar para continuar. Una vez en tu panel de control, ingresa a tu empresa con un solo clic. Vamos a la opción de catálogos. Aquí verás las opciones de clientes, productos e impuestos. Elige por favor Productos. A continuación verás tus productos y te pediremos agregar más información, o bien crea un producto haciendo clic en Crear producto. Se deben llenar los datos requeridos. Una vez hecho esto, verás tu listado de productos actualizados. Ahora vayamos a la sección de emisión y seleccionemos la primera opción, Factura. Llena los campos requeridos, indicando el uso que darás al CFDI. También ingresarás el tipo de moneda, forma de pago, método de pago, la opción de series y número de orden, solo en caso de que los manejes. Condición de pago y en caso de usar folio, indicarlo. En la sección de llenado del cliente, ahora es más sencillo, solo indica el RFC o bien búscalo usando la lupa. Una vez que aparezca la información, llena los campos que así se requieran. Ahora basta con indicar el RFC, ya que la dirección fiscal ahora se omitirá. Estos son algunos de los nuevos cambios del SAT. Enseguida, llena los datos para elaborar tu factura con tu código interno que creaste previamente en el catálogo de productos. Desde esta misma opción, puedes ahora seleccionar el tipo de impuesto. Agrega al listado y continúa agregando conceptos si así lo requieres. Una vez que hayas terminado, verás el subtotal, descuentos, impuesto y el total a pagar de esta factura. Haz clic en Crear y posteriormente en Confirmar. Listo, ya has creado tu factura con la versión 3.3.
Bien, pues como podemos ver, esa es la manera de cómo generar una factura con la versión 3.3. Es una versión algo general. Podemos ver ahí cómo cargar la información requerida ahora con esta nueva versión. Mi compañero Mario nos explicará brevemente algunos de los cambios más significativos de esta versión 3.3 para Ascenta. Claro, muchas gracias, Héctor. Pues como pudimos ver en el video, es muy sencillo la implementación de CFDI 3.3 con Ascenta. Solamente es hacer unos ajustes al iniciar ya con la nueva versión. Y como podemos ver también es muy benéfico en cuestión de cómo nos simplifica los procesos. Pensando exclusivamente en la emisión de facturas, si tú vas a ser quien emite la factura a tu cliente, pues únicamente vas a requerir el RFC de tu cliente. Y por el contrario, si tú vas a solicitarla, solamente con que proporciones ese dato va a ser más que suficiente, dejando a un lado la cuestión que ha de ser un poquito complicada, que era la de la dirección fiscal. Además, no tendrás que mantener un catálogo exclusivo tuyo y que puede diferir de otros proveedores. Un ejemplo es si tú tienes diferentes proveedores para un cierto artículo que tú revendes o que utilizas en tu manufactura, a veces el concepto puede variar entre uno y otro, y esto ya se va a eliminar con la versión CFDI 3.3, por lo que está estandarizado y en ambos casos cualquiera de los proveedores utilizaría el mismo clave de producto. Entonces no habría ningún problema para cuestión de alguna deducción de impuestos. Ahora, si aunamos todos estos beneficios con lo que las bondades de Ascenta, entonces te puede simplificar aún más el trabajo. Por ejemplo, Ascenta te ofrece un servicio de una facturación recurrente, en donde si tú tienes un cliente al cual emites una factura, no sé, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, y siempre es el mismo monto, y siempre la misma fecha o alrededor del mismo periodo del mes, solamente la puedes programar, dispones de la información que te provee el catálogo, la programas para tal día o para tal fecha con cierta recurrencia, y así evitas que tú estar manualmente haciendo esa factura. Entonces, al combinar las bondades que trae Ascenta con los cambios de CFDI 3.3, sin duda puedes mejorar mucho tus procesos y ahorrar mucho tiempo durante la emisión de factura. Muy bien, muchas gracias, Mario. Agradecemos las inquietudes y preguntas que nos están haciendo acerca de este webinar. Como pueden ver, es extenso. La información es muy grande, que los cambios que vienen ahora de las nuevas disposiciones del SAT. Y hemos recibido algunas de sus preguntas y con gusto vamos a hacerlas. En este caso tenemos a María Angélica, nos pregunta, ¿puedo tener varios códigos? Por ejemplo, ella nos menciona que vende servicios administrativos, repara climas y en otros da asesorías. En este caso, ¿cómo podríamos responderle a María sobre esta inquietud, Gustavo? Sí, Héctor, mira, María Angélica, sí tenemos que utilizar varios códigos. Hay códigos específicos para cada actividad. Como bien lo dices, pues es distinto dar un servicio de reparación, pues bien una asesoría. Cada clave, cada servicio, cada actividad que tú realices tiene una clave distinta y también una unidad de medida distinta. Entonces es importante darle un vistazo a los catálogos y ubicar, porque incluso puede haber varios, como servicios administrativos, puede haber varios códigos que puedan aplicar y tienes que escoger el que más se adecue a tu actividad. También, como mencionábamos, tenemos espacio o una facilidad para que durante los primeros meses podamos pues darnos a la tarea de revisar los códigos y no importa si no son tan exactos esos códigos en los primeros días o en los primeros meses. Posteriormente, ya que entra la obligación de poder revisar o de poder hacer la validación con respecto a estos códigos que en realidad apliquen a lo que tú estás vendiendo o estás ofreciendo a tu cliente, pues ahí sí ya tendríamos que tener la precisión de qué clave. Por lo tanto, simplemente la recomendación es ir a visitar los catálogos del SAT, consultarlos y tratar de ubicar nuestro servicio o nuestro producto en alguna de las claves. Perfecto. Tenemos otra pregunta por aquí de Webmaster. Bueno, nos pregunta dónde encuentro los catálogos. Ya lo menciona mi compañero Gustavo. Están directamente con el SAT. Lo pueden ir revisando desde este momento. Y bien, como podemos ver en el video de cómo crear una factura con Ascenta, también viene por ahí precargada la lista de catálogos. Es muy extensa. Se les recomienda que vayan ustedes revisando desde este momento con el SAT esa extensa lista de catálogos. Si no, lo pueden revisar directamente al momento de hacer ya una factura con nosotros. Y como lo mencionaba mi compañero Gustavo, si no están muy seguros o aún no tienen identificado, pueden generar esa factura con un código similar. Tenemos un rango de tiempo que da el SAT para que ustedes vayan ubicando exactamente el código que correspondería a su servicio o producto.
Otra pregunta aquí de Luis. Si ponemos pago por definir el momento de crear una factura 3.3, ¿qué consecuencia tendría? ¿Quién le quiera responder, compañeros? Pues básicamente lo que se tiene que hacer es, como no has definido un pago o una forma en que te han pagado, o si solamente aseguraste la transacción, lo que tendrías que hacer es posteriormente hacer un complemento de pago o de uno o varios pagos que te vayan haciendo sobre esa transacción inicial. Pero básicamente es lo que tendrías que hacer. Perfecto. Una pregunta más, tenemos aquí de Michelle Vargas, menciona que no le quedó muy claro la cuestión del CFDI relacionado. Gustavo, ¿no se puedas ampliarnos un poquito más? Bien, sobre este tema, bueno, sí causa algo de confusión y lo que se trata a grandes rasgos es poder identificar la relación que guarda un documento con otro. Es decir, si nosotros estamos haciendo una factura, supongamos, es la que está dando origen a una transacción. Es la primera vez que un cliente te está comprando alguna mercancía o cualquier situación que tú quieras registrar, hacemos la factura y por algún motivo tú tienes que hacer una cancelación o más bien dejar sin efectos ese documento, lo que se hace es emitir una nota de crédito, por ejemplo, o un comprobante de egreso que ampare la devolución de la mercancía o el descuento que les estás dando sobre la cantidad original, y tienes que definir el número, es decir, en la factura o en el comprobante de egreso tienes que mencionar la factura que está dando origen a ese descuento o esa devolución. Tienes que relacionarlo o que poner cuál es el UID y el tipo de relación que guarda. En este caso sería, por ejemplo, por una devolución, y asocias el UID de esta transacción o que estamos dando el descuento o la devolución, pues es sobre este folio. Simplemente es de una factura que es un ingreso, por algún motivo te regresaron la mercancía porque estaba dañada o por cualquier concepto, y tú tienes que registrar la devolución o bien la devolución o el cambio de esa mercancía con un comprobante de egreso en el cual pongas tú como documento o CFDI relacionado el UID de la transacción original. Perfecto. Tenemos otra duda más de Jorge Huerta. Nos pregunta, ¿a partir de cuándo en Ascenta vamos a poder ya utilizar el 3.3? Eso lo vamos a hacer, Jorge, a partir del día 9 de diciembre, recordándoles que se amplía la prórroga hasta el 1 de enero del 2018. Tenemos otra pregunta. Mencionan sobre si él tiene un servicio de consulta médica otorgada, ¿cuál sería el uso del CFDI? Ok, ahí en el catálogo del uso para el CFDI tenemos la clave D02 que podríamos utilizar, que es por gastos médicos. Aquí pues es importante, como les comento, también ustedes como receptores de los documentos, es necesario que nos demos pues la tarea de revisar los catálogos para definir una clave que se adecue a nuestra actividad. También hay una regla en este caso que si tú por error capturas un uso que no corresponde al documento, por el momento también va a haber una facilidad de que, supongamos que tú le pusiste un gasto en general y pues en realidad era un gasto médico, puedes hacer ese uso del CFDI sin ningún problema durante un periodo. Todavía no está definido cuándo va a concluir esta facilidad, pero pues por lo pronto ustedes tienen la tranquilidad de que si no es muy seguro el uso que le van a dar o no lo conocen o no conocen la clave, puedan poner cualquiera de ellas y por un primer momento pues no va a tener ninguna implicación. Sin embargo, ya después sí tenemos que consultar primero ese catálogo, ese listado. Son pocos los usos que le pueden dar. Sin embargo, tenemos que saber exactamente pues cuál vamos a poner para que en un futuro esto no vaya a causar algún problema con el SAT. Perfecto. Es importante recalcar la cuestión de los catálogos. Tenemos muchas dudas sobre las cuestiones de los catálogos. Es muy extensa la información. Comprendemos el cambio que viene para esta versión 3.3. Recordándole las fechas, nosotros lo liberamos para el día 9 de diciembre. La prórroga se extiende hasta el 1 de enero del 2018. Entonces, tomen en consideración estos tiempos. Revisen con el saldo de catálogos. Después del 9 de diciembre, los catálogos los podrán ver directamente en Ascenta. Pero si ya tienen ustedes esa información de antemano, ayudaría mucho a que agilicen la creación de la factura con nosotros para la nueva versión 3.3. Nos despedimos del webinar. Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos. Gracias. Revisen nuestras redes sociales y asimismo los invitamos a que prueben el servicio gratuito con Ascenta que le otorgamos para que hagan las facturas. Todas las preguntas las podemos responder directamente también al correo de soporte ascenta.mx. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego. Es probar el servicio ilimitado de Ascenta durante un mes gratis. Ingresa a
www.ascenta.mx.